presente. Aunque parezca contradictorio, pero cuando uno recuerda el pasado, fortalece el presente y se proyecta en el futuro. Por eso no somos estancos, sino somos una unidad de un montón de vivencias, de experiencias, que se van suscitando, pero sin desmerecer lo que hemos logrado, bueno o malo, porque aún los fracasos, las frustraciones, siempre han sido para fortalecernos, para edificarnos. Y eso nos hace diferentes con los animales. Los animales se mueven por instinto, no razonan, pero nosotros tenemos el privilegio, los seres humanos, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, de ser permanentemente personas creativas, personas que están pensando en hacer cosas, pequeñas o grandes. Me tocó mucho una palabra que la verdad que no estaba hoy pensando, quería hablar un poquito en base a la Revolución de Mayo, pero Dios me llevó para otro lado, que tiene que ver con el decaimiento espiritual del creyente. Vamos a ver Primera de Samuel, primer libro de Samuel. Ahí hay otra Biblia, sí, Primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel. Sí. ¿Qué capítulo? 4. Vamos a ver el final. Es como si vos vas a ver un avance de una película y te muestran el final y decías final. Pero vamos a leer todo el pasaje, son 22 versículos, pero quisiera subrayar en el último, en el penúltimo, el 21. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 21, después vamos a arrancar del versículo 1 en adelante. Dice, ¿lo encontraron? Amén. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Traspasada es la gloria de Dios. Vamos a los pasajes y quisiera ir introduciendo un poquito los pasajes para que entendamos lo que tiene que ver con el decaimiento espiritual, cuando un alma se enfría, cuando una persona deja de tener comunión, deja de tener esa vida en Cristo viva, y parecería que los recuerdos, ya que hablaba hoy de los recuerdos, nos mantendrían en pie, pero los recuerdos pertenecen al pasado, el presente es lo que lo mantiene en pie. Entonces yo no puedo pensar cuando tomaba vitaminas hace un año atrás, porque si hoy no tomo vitaminas o no como lo suficiente, por más que conmemore lo que comí hace un año atrás, no me sirve para nada. Me parece medio tonto, ¿no? Pero yo tengo que estar alimentándome todos los días de la comida que hace que mi organismo funcione bien. Dice así, vamos a leer los primeros 4 versículos. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Acuérdense que los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios. Y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Siempre el enemigo presenta batalla. Siempre. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla, en el campo, como 4.000 hombres. Y cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros asilo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve
de la mano de nuestros enemigos. Vamos a detenernos acá y después seguimos avanzando. La pregunta sería, ¿por qué me abandonó Dios? Porque dice, ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? En realidad, nunca Dios hiere a un ser humano. El ser humano se lastima solo. Llámele desobediencia, llámele ser terco, pero es como si un chico, el papá le dice, lo advierte de un peligro, se golpea y le dice, papá, ¿por qué me pegaste? Y el papá le va a decir, vos te pegaste solo. Yo te dije, no hagas esto, lo hiciste y te lastimaste. Pero nosotros nunca lo vemos desde el plano de vista real, objetivo, siempre lo vemos porque nuestra tendencia es echarle la culpa a otros. Si no es a Dios, es a una persona, es al trabajo. Hay gente que se vive pasando diciendo, no tuve la oportunidad de hacer mi vida así porque no me dieron oportunidad, no me contuvo mi familia, no me hicieron nada mis hijos o mi papá, y siempre echándole la culpa a otro. Y no nos hacemos cargo de que nosotros somos responsables de lo que construimos. A mí me gusta mucho leer la biografía de personas muy impactantes. Y estaba leyendo 4 biografías de 4 personas, una de las más conocidas que fue Walt Disney, que no tuvo posibilidad de estudiar como cualquier otro joven, no fue un colegio privado, sin embargo trató de vencer obstáculo tras obstáculo y lograr lo que logró a través de lo que hoy conocemos que son sus películas y dibujos animados. ¿Por qué? Porque la persona que trata de decir, a mí no me interesa si no me dieron posibilidades, no me dan posibilidades, yo no le voy a echar la culpa a nadie, yo voy a tratar de esforzarme, ser valiente, y si estoy con Dios mejor todavía, y voy a lograr mis objetivos. Porque la autoconmiseración, es decir, el darse lástima, no ayuda para nada. Entonces, el pueblo dijo, ¿por qué nos ha herido Jehová? Si vamos al versículo 4, dice, y envió el pueblo a Silo, trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los hijos de Elí, Ofni y Fine, estaban con el arca de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, toda Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Paren un poquito acá, fíjense. El arca de Dios siempre representó la presencia de Dios. El pueblo pensaba que gritando, que glorificando el arca, las cosas iban a cambiar. Pero cuando uno metió la pata y lo quiere remediar con parches, el error está hecho y la restauración lleva su tiempo. Yo no puedo decir, bueno, yo sabes, borrón y cuenta nueva. Está perfecto, porque Dios siempre nos restaura. Pero nunca podés evitar pagar las consecuencias. El pueblo estaba en crisis porque, voy a contar un poquito, había un sacerdote, en ese caso era Elí. ¿Se acuerdan que Elí fue el que le orientó a Samuel a que descubra su vocación cuando Dios llamó a Samuel? Esto está en el capítulo 2 del mismo libro. Es decir, Ana tenía, mejor dicho, Alcaná, que era un hombre que tenía 2 esposas, Ana y Orfa. Una tenía hijos, Orfa y Ana no tenía, era estéril. Ana clamó al Señor por un hijo, lloró. Es más, el sacerdote Elí no discernió que estaba llorando, le pareció, le dijo, ¿estás borracha a la mañana? Y dice, Señor, yo no tomé nada, le dice, yo estoy acá en el templo derramando mi alma porque no puedo concebir un hijo. Dios oyó el clamor de Ana, le dio un hijo, y ese hijo ella lo consagró, aunque después tuvo más hijos, pero ese hijo lo consagró al templo y quedó a cuidado del sacerdote. El sacerdote en esa época eran como los colegios pupilos, ¿se acuerdan? Sí. Es decir, el chico quedaba bajo la guardia del sacerdote, no volvía a la casa de la madre o del padre, sino que se educaba en el templo.
Le daban comida, le daban vestimenta y le daban enseñanza bíblica. Esa era la consagración que hacían con algunas personas que consagraban a Dios. Samuel crece, Dios lo llama, cuando lo llama, le dice lo que le tiene que decir a su pastor, en este caso Elí. Y le dice, vos, por ser flojo, tus hijos hicieron lo que quisieron, y ahora tus hijos, por haber pecado, porque se habían corrompido, dice la palabra, en el templo, no haciendo la voluntad de Dios, viene una decadencia espiritual. Y es más, le dice, el pueblo va a elegir un rey, cosa que Dios no quiere. Eso lo vamos a ver en otro episodio, cómo Dios pide un pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, cuando entra en decadencia, lo primero que hace es imitar los éxitos de los otros. Nosotros, cuando estamos en crisis, queremos imitar los éxitos de los otros. Dios dice, no tenés que imitar ni comparar a nadie, tengo un propósito con vos. Pero ellos querían un rey porque el pueblo vecino tenía un rey, y si a ellos les iban bien, nos iba bien a nosotros. Grave error. No me va a ir bien porque yo busque herramientas de otras personas. Hoy en el almuerzo, un pastor del Chaco, de Santiago del Estero, que conocí hoy, Dios lo llamó a trabajar en medio de la política, que es difícil para un pastor trabajar en medio de la política, pero lo eligieron, así se dieron las cosas. Él es diputado provincial de la provincia de Santiago del Estero, y decía, yo hace 10 años que estoy con los políticos, pero hace 30 que soy pastor. Nunca le pedí una chapa para la iglesia a los políticos, ni un ladrillo para mis hijos. ¿Saben por qué? Porque aprendí a depender de Dios. Tengo la posibilidad que si hago así, me van a dar lo que yo quiero, pero después me van a usar. Y la tengo bien clara. A mí me gustó ese testimonio, porque el poder tienta. Si vos tenés posibilidad de tocar a alguien que tiene influencia económica y te puede salvar las papas del fuego, ¿cómo no vas a recorrer a eso? Por eso a veces nosotros, por la necesidad, podemos perder la identidad. ¿Se entiende? Entonces, el pueblo de Israel estaba en una crisis, y como estaba en crisis quería imitar el modelo político de otros pueblos, y le dijeron a Samuel, danos un rey. Samuel, como era un hombre de oración, va a la presencia de Dios y le dice, Señor, no sé qué hacer. Dice, tranquilo, porque yo ya escuché la oración de ellos, pero no te desecharon a vos, me desecharon a mí. Y decirle al pueblo que por elegir un rey que no corresponde, ese rey los va a diezmar, les van a usar de su ganado, va a usar sus crianzas, bla, bla, bla. Es decir, viene una crisis, que fue el rey Saúl. El periodo más crítico del pueblo de Israel fue el periodo de los reyes. Vino Saúl, después vino David, después vino Salomón. Dios permitió, pero nunca estuvo de acuerdo que haya reyes. Dios mandó a líderes como Moisés, mandó a pastores como Josué, mandó a jueces como el libro de Jueces, pero nunca quiso reyes, porque eran modelos seculares. ¿Se entiende? En este contexto, el arca de Dios estaba en ese momento todavía con el pueblo de Israel. Vamos a la palabra de Dios. Versículo 5. ¿Me van siguiendo? ¿Tiene la Biblia? Sí. Versículo 5. Capítulo 2 de 1 de Samuel. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es el del campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Versículo 7, y esto está para subrayarlo. Los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ellos tuvieron miedo porque pensando que estando el arca de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios, y el pueblo de Dios iba a gritar, iba a aparecer cosas que ellos iban a perder, que se iban a perder la batalla.
Nosotros a veces pensamos que cumpliendo ciertos ritos externos vamos a vencer al demonio. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando había exorcistas ambulantes? Dice la palabra que había uno que dice, si Pablo expulsó demonios y Jesús lo hizo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y empezaron a expulsar demonios y el demonio los revolcó, los dejó desnudos y dijo, a Pablo lo conocemos y tenemos miedo por él, a Jesús también. ¿Y ustedes quién son? Porque no tenían autoridad espiritual y terminaron como Dios los trajo al mundo, sin ropa y hecho una piltrafa. Es decir, nosotros no podemos jugar al mundo espiritual cuando no tenemos las herramientas para pelear la batalla en el mundo espiritual. Pablo dice en Efesios, las herramientas son el escudo de la fe, la palabra de Dios que es la espada, el casco que es la unción de Dios, las sandalias que es anunciar el Evangelio. Es decir, tenemos que estar revestidos de la autoridad que dice la palabra. Si yo no tengo la palabra incorporada en mi corazón, no la medito, no la creo, no la proclamo, Satanás me va a dar vuelta. Porque acá los filisteos tipifican el ejército del mal que está en el mundo. Dice Pablo, no peleamos contra personas, peleamos contra huestes espirituales de maldad. Ellos pensaron que gritando a viva voz iban a hacer que el enemigo retroceda. Y el enemigo no retrocedió. Vamos a ver. Versículo 8. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? De estos de los dioses que hirieron a Egipto con esta plaga en el desierto. Esto decían los filisteos, ¿no? Porque tenían testimonio de que el pueblo de Israel era, ¿qué? Poderoso. ¿Quién también lo Josué ahora? También lo Josué. Bueno, no sé si llegaron al capítulo, pero cuando está en la Biblia, cuando Acán era parte del campamento, una persona malvada, un ser malvado, ¿no? Conquista Jericó, él se lleva el oro que Josué había prohibido, porque el oro solamente servía para consagrar la ofrenda del tabernáculo. Pero Acán, como era avaricioso, se lleva su oro con sus hijos y lo ocultan en su carpa. La Biblia, por ahí me adelanto al capítulo, no sé por dónde van, pero la Biblia dice que después cuando conquistaron Ai, no tuvieron victoria como tuvieron en Jericó. ¿Por qué? Porque tenían escondido el anatema. Josué, sabiendo que eran menos los ejércitos de Ai que los de Jericó, que tenían menos posibilidades, dijo, bueno, no vamos a mandar todo el ejército, porque lo hacemos así. Con Jericó hicimos una gran batalla, esto es pan comido, perdieron la guerra. Pero ¿saben por qué perdieron la guerra? Porque uno del campamento transgredió y ocultó la bendición que no tenía que ocultarla. Esa bendición era para consagrarla y fundirla en el templo. Entonces, cuando nosotros erramos al blanco, es decir, pecamos, después no podemos decir, Señor, ¿por qué me fallaste? ¿Por qué me abandonaste? Porque Dios nunca abandona. Dios, la única vez que no abandonó, pero que alguien tuvo la sensación de abandono, fue Jesucristo, su Hijo, cuando en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque como Él se hizo hombre, tuvo la sensación humana del abandono de Dios, pero enseguida, como dice el GPS, recapituló y se dio cuenta que no era así, ¿no? Pero Dios nunca te abandona, es nosotros que abandonamos a Dios. Y ellos, pensando que el arca tenía el poder, cuando el arca no tenía el poder, que ellos tenían el poder porque tenían antes el poder, pero en ese momento, como estaban en decadencia espiritual, habían abandonado la comunión con Dios, Dios apartó su mano y vamos a ver lo que les pasó. Voy a repetir el versículo 8. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses? Decían los filisteos. No van a hacer papilla, no van a dar vueltas, van a hacer de nosotros lo que querramos. Estos son los dioses que hirieron en Egipto
con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombre y pelear. Fíjense cómo se alientan, ¿no? Para enfrentar al enemigo. Versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Fue vencido. Y huyeron cada cual a su tienda y fue hecha grande la mortandad. Pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Con Jericó no murieron más que 7 personas. 30.000 hombres de a pie. Hijos de Dios que murieron, podríamos decir hoy espiritualmente, porque se habían apartado de la voluntad de Dios. Versículo 11. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines. Es decir, los hijos del pastor se murieron. Ya lo había predicado, profetizado Samuel, que estaban en falta. A veces la muerte puede ser física, pero generalmente la muerte es espiritual, cuando nuestra vida no está alineada con la voluntad de Dios. Cuando jugamos a ser iglesia, pero no somos iglesia. Nosotros no fuimos llamados a ocupar un lugar solamente, ni estar por casualidad. Cuando Dios te eligió para una misión, tienes que ser parte de esa misión. Si en el trabajo común de todos los días yo no puedo hacer mi voluntad porque tengo que someterme a lo que me dice mi patrón, me guste o no. En el mundo espiritual pasa lo mismo. Con la diferencia que acá nadie marca tarjeta, nadie le rinde cuenta más que a Dios. Pero si nosotros pensamos que esto pasa desapercibido, tarde o temprano nos alcanza el infortunio, dice la palabra de Dios. El mundo espiritual te da vuelta. Porque no tenés la armadura, porque no tenés la espada, que es la palabra, porque no tenés la fe, porque se te perdió. Saben que la anorexia y la bulimia, que son enfermedades de este siglo, sobre todo la anorexia, empieza por la falta de comida. Generalmente las jóvenes adolescentes, por lo que no quieren tan gorda, empiezan a meterse los dedos en la boca y empiezan a vomitar, no comen. El estómago empieza un proceso que se va cerrando, y entonces al no comer, menos ganas de comer tiene. Llega un momento que cuando van al médico, le dice a la mamá, con embudo le metes la comida cuando tenga hambre. Y si no le dan vitaminas, y si está muy avanzado, se puede llegar a la muerte. Bueno, a mí me gustaba mucho Carpenter, de mi época. Karen Carpenter, eran 2 hermanos, que cantaba ella muy linda en la voz. Está en YouTube, le mostré la película a mi esposa. Ella murió de anorexia. Una enfermedad silenciosa, que no te avisa, no te dice si estás enfermo. Como la anemia. En la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Yo no me tomo en serio a Dios, mañana voy a orar, pasado voy a ver si puedo leer la palabra, cuando tenga ganas voy a la iglesia. Y así dejo para adelante, y después digo, ¿por qué Dios me abandonó? Dios te va a decir, no, yo no te abandoné, vos te abandonaste. Vos te dejaste caer. Ayer hablaba con un siervo de Dios y me decía, tengo un estado de depresión que duermo días. Yo estoy esperando un momento para hablar con la palabra con él, porque perdió la comunión con Dios. No podemos. Me ha pasado muchas veces. Cuando postergué lo que tenía que hacer en la vida espiritual, pagué las consecuencias. Y el diablo sabe cuál es tu parte flaca, ¿no? Sabe cuál es. Vamos a la palabra, sigamos leyendo. Versículo 3, mire la reacción del pastor. Cuando llegó aquí Elí, es decir, el que había ayudado a Samuel, estaba sentado en una silla vigilando junto al camino,
porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Es decir, él vio que se desbordó la situación y estaba mal. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas a toda la ciudad, gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Versículo 15, era Elí ya de edad de 98 años. Mire cómo llegó, 98 años. Y sus ojos estaban oscurecidos, de modo que no podía ver. ¿Saben que acá hay vamos a detener un poquito acá? Acá hay un punto espiritual. En la Biblia, cada vez que habla de ceguera espiritual, tiene que ver cuando alguno pierde el discernimiento. Él no podía ver la situación como estaba viviendo, no sabía por dónde venía la punta del ovillo, pero la situación estaba crítica. Estaba aturdido, estaba desesperado porque el pueblo había sido abatido por el enemigo, habían muerto más de 30.000 personas, el arca de Dios había sido robada, y como si esto fuera poco, venía la novedad ahora por la pérdida de sus hijos. Versículo 16. Dijo pues aquel hombre: yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿y qué te aconteció, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de las sillas del lado de la puerta, se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel durante 40 años. Fíjense en una cosa, le dan la noticia que murieron mucha gente del pueblo de Dios, habían muerto sus hijos, pero lo que más le tocó es que había sido robada el arca de Dios. A pesar de los errores, este siervo de Dios priorizaba las cosas de Dios en primer lugar. Él podía haber dicho: me mataron mis hijos, no tengo más motivo para vivir. Perdí mi gente, no sé qué voy a hacer. Pero lo que más le tocó fue que el arca de Dios fue robada. Esto quiere decir de una persona que toda su vida, acá dice 40 años, había consagrado su vida a Dios. Y cuando uno consagra la vida a Dios, le viene el temor de Dios, y sabe que con las cosas de Dios no se pueden jugar. Parece tonto, ¿no? Pero a veces uno dice: bueno, vamos a cuidar los instrumentos, vamos a cuidar lo poco que tenemos, porque está consagrado a Dios. Está consagrado al servicio. Pero no estoy hablando solamente de las cosas que se puedan reponer, como las cosas técnicas. Nuestra vida está consagrada a Dios. Y el arca, que es la presencia de Dios, nos tiene que hacer a nosotros temblar cuando falta en nuestras vidas. Porque si se apaga la lámpara, se apaga la vida espiritual. Vos seguís vivo o viva físicamente, pero estás muerto interiormente. Vas a hacer las cosas por hacerlas, pero no tenés gozo, no tenés paz, no tenés alegría del corazón. Por eso Jesús decía: no teman los que matan el cuerpo, porque una vez que te matan el cuerpo no te pueden matar más nada. Temed a los que te matan el alma. Y el enemigo quiere matarte el alma, quiere hacértela empobrecer, quiere hacértela debilitar. No sé cómo estás en tu vida, en tu noche, en este momento, pero yo hago una introspección de lo que yo me ha pasado en mi vida pastoral después de 30 años de servir al Señor, y las veces que he caído se traspasó la gloria de Dios sobre mi vida. Enseguida no hubo efectos, pero los efectos vinieron. Saben que las estrellas que están en el firmamento, las estrellas porque en el firmamento hay estrellas y hay planetas, ¿no? Los planetas son medio rojizos, las estrellas son blancas. La luz de la estrella tarda millones de años luz de llegar a la Tierra. Hoy puedo ver una estrella que está brillante, pero quizás hace millones de años que murió. Pero la luz todavía me sigue llegando. Hay gente que brilla con luz atrasada, pero está apagada interiormente.
no tiene más nada que dar. Y eso se convierte en una pobre persona. Dios nos está llamando para que clamemos, oremos por nuestras vidas y por nuestros hermanos. Yo no creo que es casual que estamos los que estamos, porque a muchos se les ha apagado la lámpara. Y no creo que sea por pecado de la iglesia, creo que cada uno habrá elegido su camino. Nos duele en el alma, pero nadie es responsable de otra persona. Solamente cada uno es responsable de sí mismo. Y es nuestro deber, sí, orar por sus vidas, para que el Señor empiece a prender sus lámparas. Si están apagadas, si es una mechita, si es poco aceite, para que el Señor le ponga el aceite, para que el Señor lo empiece a levantar. Porque lo peor que nos puede pasar es la muerte espiritual. ¿Vamos a orar? Ven y pasar, por favor. Bueno.